¿Todo en orden? Pueden activar los micrófonos y tener una charla tranquilamente, no hay problema. No exigimos que la apaguen. Buenas. Buenas, buenas. Bueno. ¿Tiene alguna pregunta en particular? Vayan haciéndola. ¿No hay preguntas? Yo no, Delpo, todo bien. Buenísimo. ¿El resto? Yo no te recuerdo. Bien. Mientras tanto, le voy contando que recién hablaron con Daniel por el tema de SEM y la superposición. Daniel dijo que lo arreglen con la cátedra de él a través de los foros, que él no tiene problema, que van a tener que cursar a contraturno, pero que les va a dejar una clase grabada y todo. Así que, para que respeten los horarios, pues no sé qué problema tienen, que no pueden cambiar los días. Así que eso es lo que expresó. ¿Vieron los videos nuevos? Lo de electromiogración. No, no vi nada. Yo entré ayer para ver si había agregado algo. ¿Cuándo lo subieron? Supongo que anoche o hoy. Ah, no. Recién me fijé y vi que lo subieron, pero yo también hasta hace un rato me fijé y no habían subido nada, así que tampoco Bien. lo vi. Ok. ¿No tienen ninguna pregunta, ningún tema? Porque aflojamos un poco la pata en la subida. Calambres y Enrique, ¿para qué? ¿Quién está preguntando algo de un calambre? Bueno, dale Maca, pregunta nomás. No hay problema el tema que sea, si de los primeros, los últimos. Puede servir.
Cuando quieran, Maca, van a preguntar, ¿no? Bien. Cuando estamos haciendo el tratamiento, siempre va a haber un acostumbramiento de los receptores sobre el umbral. No siempre se puede experimentar, pero por lo general, un estímulo como el de galvánica, al ser una corriente continua que mantiene la intensidad a lo largo del tiempo, la gran mayoría de los receptores van a tender a acostumbrarse. Es como cualquier ejercicio, si vos lo repetís siempre la misma cantidad y la misma dosis, muy probablemente el cuerpo se acostumbre y no tenga cambios ni resultados. Pero hablando puntualmente de galvánica, sí, va a depender de cada persona, pero lo más normal y probable es que se acostumbre y haya que subir la intensidad, por lo menos para generar otro cambio, hasta un nuevo acostumbramiento o hasta cumplimentar el tiempo, que son 10 minutos. Pero sí, es muy probable que ocurra el acostumbramiento con corriente galvánica. ¿Entendió? Joya. Dale. Bien, y si hay una segunda vez el acostumbramiento, ¿terminar la terapia o bajar la intensidad? No, hay que terminar la aplicación. ¿Por qué? Porque la corriente galvánica, al tener efectos polares, tiene un riesgo de quemadura muy alto. Por ende, si yo estoy acostumbrando a una persona, para cambiar el volumen es como... del dispositivo, presiona las teclas de volumen. También puedes decir subir volumen gracias, o bajar volumen. Listo. ¿Qué? Si yo acostumbro al paciente y le aumento la intensidad, mayor va a ser el riesgo de quemadura. Es como que te estoy durmiendo para matarte. Es algo así. Una analogía bastante cruel, pero, por ejemplo, en pacientes diabéticos, la gran mayoría, te diría, de todas las corrientes, son contraindicaciones. ¿Por qué? Porque presenta una alteración en la sensibilidad. O sea, el paciente no siente y vos estás buscando un umbral sensitivo. Entonces vos aumentás desmedidamente la intensidad de corriente, lo cual puede generar un riesgo de quemadura bastante alto e importante. Así que por eso mismo, cuando se produce el segundo acostumbramiento, se decide cortar con la terapia. Es una de las corrientes más inseguras que manejamos. Bueno, sí, no hay problema. Hablamos de lo que es la electromioevaluación. Es más, si quieren, me fijo si tengo algún power y vamos arriba de eso. ¿Les parece? Yo no tengo problema. Si ustedes me dicen una semana a la otra, Delpo, prepárate tal tema, yo me encargo y damos ese tema, esa clase. Estoy totalmente predispuesto y abierto. No me gusta ser taxativo.
necesitaría que alguno me vaya contestando al menos porque pierdo el chat acá. Si tienen dudas o algo, me vayan parando porque no lo tengo. Bueno, para la electromiodulación se utilizan las corrientes pulsadas monofásicas, como tiene ahí en la pantalla, que son las rectangulares, las triangulares o las exponenciales. Las de ascenso y descenso brusco, las de ascenso progresivo con descenso brusco. Bueno, a ver. Un caso clínico puede ser un paciente que llega con un déficit motor en la abducción del hombro. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede separar el hombro, ni de forma activa, y forma pasiva sí se puede. Por lo tanto, tengo que sospechar en que tuvo una luxación de hombro, y esa luxación de hombro le produjo algo. ¿Qué le pudo haber producido? Podríamos estar hablando de el nervio circunflejo, que es el que inerva al deltoides, principal abductor de hombro. ¿Qué pasa? Ese nervio circunflejo se enrolla en el cuello del húmero. Por lo tanto, si hubo un traumatismo donde salió hacia adelante, se produjo una tensión excesiva y esa tensión, elongación, pudo haber generado una lesión de tipo nerviosa. ¿Sí? Entonces, por eso no se produce la abducción del hombro. Bueno, hay que ver. En un paciente llegó porque no tiene abducción de hombro. Antecedente, una luxación traumática, ya sea por rugby, cualquier movimiento que sea supracraneal, ahí ese mecanismo me puede generar la luxación del hombro. Vemos la movilidad activa no tiene y la pasiva es completa, por lo tanto debo pensar en una lesión del nervio periférico. Bueno, hay unos ciertos cambios que generan la lesión del nervio periférico, que podríamos decir que la más importante es la atrofia muscular y los cambios metabólicos que suceden. La atrofia muscular es muy importante, ¿por qué? Porque si se infiltran alrededor del 40% de grasa dentro del músculo, se produce una atrofia que es prácticamente irreversible, o sea que por más que se reinerve correctamente el nervio circunflejo, el músculo no va a responder nunca más. ¿Por qué? Porque al no tener contracción durante ese tiempo, se fue acumulando grasa, y esa grasa que se fue acumulando generó una atrofia irreversible. Por lo tanto, ahí viene la parte importante. ¿Para qué estimulo? Para que en ese tiempo donde no hay contracciones voluntarias por parte del paciente, siga habiendo contracciones externas para evitar la atrofia muscular. Bueno, la técnica a utilizar para la electromioevaluación es la búsqueda de punto motor. Y se construyen curvas para arribar próximamente a un diagnóstico y a un tratamiento posterior. Las curvas son dos. Está la de intensidad-tiempo y la de acomodación-tiempo. Vamos a empezar por la de intensidad-tiempo. La curva de intensidad-tiempo tiene un punto que es la reo base. La reo base es la intensidad mínima con un ancho de pulso excesivamente alto, que es de 1 segundo o 1000 milisegundos, que corresponde al inicio. Ese valor es muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque va a ser la contracción de tipo umbral, ya sea visible o palpable, que se obtenga a través de esta estimulación. O sea, selecciono el aparato, un pulso rectangular, y el ancho de pulso 1 segundo, y lo ubico sobre el punto motor y veo la respuesta de tipo umbral, visible o palpable. Se elige uno de los dos a lo largo del tiempo y se mantiene. Bien, después voy achicando los anchos de pulso
y voy a llegar a anchos de pulso muy chiquitos, al de 1 milisegundo a 10 milisegundos, y ahí voy a encontrar el punto útil muscular. El punto útil muscular va a ser el último punto donde yo voy a encontrar contracción de tipo umbral visible o palpable. Después hay otros puntos, que es el umbral farádico, la intensidad mínima con un ancho de pulso de 1 milisegundo, el punto útil nervioso, donde se estimula ya a la parte nerviosa propiamente dicha en sí, y la cronaxia, que no le vamos a dar tanta importancia. Vamos a darle importancia a la reobase y al punto útil muscular, para que se entienda. Entonces, yo tendría que la curva se abre acá en una reobase. Supónganse que a los 7 miliamperes, con un ancho de pulso de 1000 milisegundos. Y voy estimulando con 500 milisegundos, con 200, y llego a los 50 milisegundos, a los 10 milisegundos. Por lo general, esta curva es bastante planchada, ¿sí? Es bien lineal, ¿sí? Ahí lo pueden ver mejor. Y cuando llego acá, digo que este va a ser mi punto útil muscular. ¿Por qué con el estímulo rectangular esta curva está planchada? Porque tanto el músculo denervado como el sano responden prácticamente iguales, porque al ser de ascenso y descenso brusco, no hay tiempo a la acomodación del músculo. Ahora bien, ahí tienen la curva marcada, donde tienen la reobase en el punto 1, en el punto 2 el punto útil motor, el umbral farádico, y después por allá arriba en el 5 tienen el punto útil nervioso. La curva de acomodación tiempo se realiza con un pulso de tipo exponencial, ya sea triangular o exponencial propiamente dicho, donde la intensidad sube de forma progresiva y desciende bruscamente, en un tiempo muy brusco. El primer punto es el umbral galvano-tétano, que se define igual que la reobase. El umbral galvano-tétano es la intensidad mínima con un ancho de pulso de 1 segundo, o sea, 1000 milisegundos muy grande, con el cual yo consigo una contracción de tipo umbral, ya sea visible o palpable. Por lo tanto, ¿por qué se ubica acá en una persona que está normal? Por ejemplo, en 35 miliamperes. Porque el músculo sano se va a ir acomodando a los pequeños incrementos de la corriente eléctrica y no va a responder. Y después, a medida que yo descienda a los anchos de pulso, va a ir respondiendo a intensidades más bajas. También va a tener el punto útil motor y la curva, miren, va a ser un poco más descendiente de arriba hacia abajo, hace como si fuese una panza, ¿sí? Más curva, la otra es más lineal, es más aplanada. Y acá tenemos un dato. Hay que ver este ángulo de flexión, ¿sí? Ese ángulo sería normal. Ahora bien, si esto se me empieza a aplanar, a ser más chiquito, a tener menor cantidad de curva, me empieza a hacer esto, me tengo que empezar a preocupar. ¿Por qué? Porque lo que existe, ahí está la comparación de las dos curvas, ahí la pueden ver, una rectangular bastante aplanada, la intensidad tiempo, y la acomodación tiempo más empinada, más en forma de curva. Me tengo que acordar bien los valores del UGT y de la reobase. 35 UGT, 7 reobase. Una persona normal. No siempre son esos valores, pero son estimativos. Tenemos los 3 tipos de lesiones nerviosas, que ya lo deben saber.
¿Y qué pasa con la curva de acomodación tiempo entre un sano y un denervado? Fíjense que en el sano arranca ya casi en 40 y en un denervado arranca en 16, 18 más o menos, entre 15 y 20. Bueno, esa diferencia, ahí me marca el ángulo, una está así y la otra está así. Mientras más horizontal sea la curva de acomodación tiempo, más chance de pensar una lesión nerviosa tengo. Entonces, acá surge lo que es la capacidad de acomodación, que los músculos sanos se acomoden a los estímulos de ascenso progresivo, mientras que los músculos denervados pierden esa capacidad. Es por eso que el músculo denervado no distingue prácticamente entre lo que es un ascenso y descenso brusco y un ascenso progresivo y descenso brusco. Acá, como ahí tienen los videos, que son los que subieron, puedo calcular lo que es el factor de acomodación. El factor de acomodación es la relación entre la reo base y el UGT, el umbral galvano-tétano. Si yo divido el caso normal 35 dividido 7, esto me da 5 y puedo decir que el paciente está normal, porque si da entre 3 y 6 es normal. Ahora bien, vamos a pasar al caso de uno que arranca acá en 14 y la curva de acomodación tiempo me arranca acá, voy a hacer 14 dividido 7 y esto me da 2. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una lesión nerviosa periférica. La electromioevaluación me permite valorar si la relación entre la placa motora y el músculo es normal, o bien si hay un problema en la conducción nerviosa, o sea, en el nervio. Mientras más cercano sea 1, peor pronóstico. Si da 1, 7 dividido 7, estamos al horno. Ahí estamos en una situación donde el músculo no tiene acomodación de ningún tipo. Por lo general son los casos más graves, que son las neuroamnesis, que es cuando hay una laceración del nervio periférico, ya sea, por ejemplo, una fractura de Holster-Lewis, que es una fractura del tercio inferior del húmero, que es una fractura oblicua en forma de espiral sobre el canal de torsión del nervio radial, la cual genera la laceración completa del nervio, y eso es una resolución quirúrgica netamente. Las lesiones nerviosas, por lo general, tienen una resolución espontánea, el propio cuerpo se encarga de reactivar todos los mecanismos, con las células de Schwann, etcétera, etcétera. Eso ya lo escribió Sunderland hace un tiempo. Y entonces, con lo único que hacemos con la fisioterapia es estimular ese músculo para que no pierda la capacidad metabólica y contráctil y evitemos la atrofia, para que cuando se reinerve espontáneamente, por la regeneración valeriana, podamos volver a utilizar ese músculo. No es que con esto lo vamos a curar, vamos a evitar la atrofia, nada más. Bueno, una vez que yo tengo la electromioevaluación realizada, vamos al tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar? Primariamente con un pulso exponencial o triangular. ¿Por qué? Porque quiero volver a que el músculo se acomode. ¿Cómo lo va a hacer? Con la exponencial o triangular. La otra era lo mismo para los dos. Bueno, la intensidad va a ser la respuesta que yo logre a través de este músculo que está denervado. Puede pasar que hay veces que parte del músculo está denervado y parte no. Entonces voy a tratar al músculo denervado cuando no me responde el sano. ¿Sí? Ese es un criterio de tratamiento. Después, el otro criterio es la utilización en el punto motor, si está totalmente enervado, porque yo sé que ese punto, esa región, tiene la mejor despolarización y la mejor reclutación de fibras.
Y el ancho de pulso lo voy a regular según este factor de acomodación. Si da entre 1 y 1,8, usaré un ancho de pulso grandote de 500. Si decidió 1,8 a 2, 300, y se dio de 2 a 2,5, de 100, más chico, ¿sí? Y las pausas son de 2 a 4 segundos. Mientras peor sea la lesión, mayor tiempo de pausa. Mientras menor sea el grado de lesión, menor pausa. Y siempre el tratamiento se va a terminar cuando haya una fatiga preexistente. Cuando hay una fatiga, ahí se corta directamente el tratamiento. ¿Qué es la duración de la sesión? Bueno, la fatiga la vamos a empezar a observar en una disminución de la calidad de la contracción. Porque se puede confundir con una fatiga de la placa motora, que es cuando directamente ya no hay contracción posible, ¿sí? Bueno, la técnica de aplicación es monopolar, un electrón mucho más chiquito, lápiz, y otro más grande, cerrando en el plexo correspondiente, o bipolar, que la usamos muy poco, la realidad, ¿no? Contraindicaciones, o las generales a todas las corrientes eléctricas, lesiones de la primera neurona y miopatías. Bueno, ahí ha terminado. ¿Se entendió o no, gente? ¿Sí? ¿Alguna pregunta particular sobre esto? Bien, el ángulo de deflexión. Fija, es un ángulo que se traza entre el UGT y un punto más de la curva que es más abajo. Ese ángulo puede ser más agudo o menos agudo, más horizontal. ¿Qué pasa? Mira, para te lo voy a mostrar acá, para que lo veas. De mierda lo tengo. Acá. Compartimos. ¿Se ve ahí? Fíjate, el ángulo de flexión, seguí. La curva sana es la que arranca en 40. Vamos a tomar a 100 milisegundos, ¿sí? Como punto de referencia. Va de 40 y a los 100 milisegundos de tiempo tiene algo así como 15. O sea que el ángulo está así. Arranca en 40 y baja en una pendiente. Ahora bien, el denervado arranca entre 20 y 15 y llega casi al mismo punto en 100. Por lo tanto, en vez de estar así, está así. El ángulo de deflexión es ese ángulo, el que está entre el punto de umbral galvano-tétano y los 100 milisegundos, suponete, ¿no? Entonces tengo uno que es más tirando a lo que es perpendicular, más así, más verticalizado, y otro mucho más horizontal. Mientras el ángulo tiende a horizontal, es el peor pronóstico que puedo identificar. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que no tiene acomodación. Mientras mayor sea ese ángulo de acomodación, mayor acomodación tiene el músculo, por ende, está en mejor estado. Bien, estas estimulaciones son con electrodo lápiz, o sea, para ser más específicos, sí, con electrodo lápiz. Se puede usar la técnica bipolar, pero es más aconsejable en caso donde la denervación sea más compleja, lo ubico. ¿Cuál es el problema? Que yo necesito sí o sí estar viendo la calidad de contracción. Porque si yo no veo la calidad de contracción, se me va a hacer muy imposible detectar la fatiga. O sea, le puedo hacer peor. Entonces, por lo general se trata de ser mucho más específico y concreto con un electrodo lápiz que con una técnica bipolar. Entonces, se trata de utilizar el electrodo lápiz, de mantener esa contracción, esa calidad
bien puntual. Pero se puede usar una técnica bipolar, no hay problema. El tema está en no dejar al paciente irse y volver a media hora cuando esté totalmente fatigado. ¿Estamos ahí? Oye, ¿alguna más? Sí, para una mejor controlación más que nada, dicen acá, sí. Para un mejor control. Me van a causar la automurición con esto. Hoy me mandó uno, profe, la clase va a quedar grabada con B corta, y ahí es cuando tuve un estado de exacerbación de mi estado de ánimo. Casi me produce una reacción de ira bastante importante, que me daban ganas de cortarle las pelotas. Pero no pude. ¿Alguna cuestión más sobre esto o sobre otro tema? Quedan 5 M. Es más, si quieren las clases que vienen, me dicen, Delpo, prepara tal tema, damos tal tema, y lo hacemos así como más sencillo para todos, me parece. Aparte mejor entienden. Yo no tengo problema, estoy totalmente abierto y dispuesto a lo que ustedes quieran hacer. Y si quieren conectar los videos y los micrófonos, me hacen un favor. Porque no parezco un loco malo hablando, acá en la punta, en un rincón, me siento que estoy en el psiquiátrico, me falta que me tiren para atrás y listo. Bueno, nada más. Quedan menos de 5. Bueno, yo igualmente ahora la dejo subida y grabada en YouTube y les mando el link y el mensajito, todo, para que lo puedan ver todo y así, bla, bla, bla. Así que, bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Por favor, propónganme un tema, así yo ya lo voy teniendo preparado, aunque no hay problema. Lo que quieran en ese día surge, lo hacemos y lo vemos, ¿no? Y vayan organizándose con el tema este del semio. Es más, dale, vamos de dinámicas y rusas, sí, no hay problema. Los que quieran. Sí, no hay inconveniente. Vamos primero con rusa, me parece, por orden jerárquico. Y si querés preguntar sobre dinámicas, no hay problema tampoco. No sé cómo andan ahora de tiempo. Yo, si quieren, reabrimos esta reunión y ponemos algo de dinámicas, que es un tema más corto que rusas. Que rusas lo dejamos como para la semana que viene y lo vemos mejor. Si todo el mundo está de acuerdo, que salimos de esta reunión, ingresamos a la misma y vemos algo de dinámicas, no hay problema. O lo dejamos para otra semana. Por mí, rusas tiene uso estética, sí, siempre y cuando esté combinado con un plan de ejercicio y nutrición adaptable, y quien los haga la onda rusa sepa algo de electroestimulación, sino el uso estético es meramente, lo voy a decir, un chantaje, ¿sí? ¿Sí? Si no se sabe hacer, es medio complejo. Bueno, entonces hagamos así, la semana que viene vemos algo de dinámica y de rusas, no hay problema. Así que pónganse las pilas, me avisan si quieren ver algo bien particular o me frenan la clase y no hay problema, listo. La semana que viene entonces vemos de dinámica y rusa o lo que demos, lo que lleguemos a dar. Vayan organizándose con Daniel, así pueden estar todos. La verdad que es una pena que no puedan ver las clases. Y vayan preparándose y activando los micrófonos porque la semana que viene los desbloqueo a todos y el que no hable le corto la lengua para que no hable propiamente dicho. Prefiero que me hinchen mucho las guindas hablando y no estar acá frente a una pantalla como un loco. Bueno, gente,
Los saludo. Éxitos. Buena semana. Adiós.